Hoy hablaremos de cuántas muertes se podrían haber evitado en esta crisis del coronavirus. A 17 de abril, según los datos oficiales del gobierno, el número de infectados que hay en España es de 188.068 infectados, 19.478 fallecidos y 72.973 casos de personas curadas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en algunos casos, como es en el de Castilla-La Mancha, la justicia ya está diciendo que podría ser el doble de fallecidos que las cifras oficiales. Dicho eso, y bastante cansado de que las televisiones afines al régimen sigan blanqueando toda la actitud y todo el comportamiento que ha tenido el gobierno a lo largo de toda esta crisis sanitaria, pues lo que voy a hacer en este vídeo va a ser poner de manifiesto no solo la evidencia de que sí se podía haber sabido esto con antelación, que se estaba avisando con mucho tiempo de antelación y no se hizo nada para evitarlo, y además os voy a resumir un artículo que recientemente ha sido publicado por la Universidad de Oviedo, en el que hace una estimación del número de contagiados y fallecidos que hubiéramos tenido de haberse tomado medidas restrictivas mucho antes, no el 14 de marzo. Y digo lo del blanqueamiento de las acciones del gobierno por parte de los medios de comunicación afines a ese régimen, porque ha sido muy curioso recordar cuando se produjo un caso de ébola en España y se sacrificó al perro Excalibur. Os dejo abajo un link en la descripción del vídeo para que podáis ver una recopilación que seguramente pues habrá hecho algún bot de ultrísima derecha desde Rusia, para que veáis la diferencia que hay de la Sexta de hace unos años a la Sexta de hoy en día. Yo no lo voy a poner en este vídeo porque no quiero que me lo borren por temas de copyright y todo eso, así que bueno, os tendréis que esforzar un poquito y hacer un clic en la descripción de abajo para verlo, pero la verdad que es bastante gracioso. El periódico 20 Minutos ha hecho una recopilación de todos los avisos que recibió España por parte de la OMS. La primera recomendación de la OMS sería el 30 de enero y diría lo siguiente: la OMS declara la emergencia sanitaria global. Un día antes de que se detectara el primer caso de coronavirus en España y con 7.000 contagiados identificados ya en China y 170 muertos, el Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud mantuvo un encuentro internacional en el que participaron representantes del país asiático y en el que se declaró la emergencia sanitaria global. Un poco más abajo en este mismo artículo leíamos: en el comunicado también se afirmaba que era posible contener el virus si los países promovían medidas de distanciamiento social proporcionales al riesgo. Y claro que me podríais decir: no, es que en el 8M no había suficiente riesgo y a lo mejor por eso no se tomaron medidas, porque se consideró que era proporcional al riesgo y si en España no había mucho, no hubiera sido necesario cancelar el 8M o las manifestaciones. Yo lo que te respondería a eso es: no molestes y sigue viendo el vídeo. El 24 de febrero, la OMS pide prepararse para una pandemia. Tedros Adhanom, director general de la OMS, advirtió el 24 de febrero de que el coronavirus tiene potencial de pandemia y destacó su preocupación por el aumento de casos en los focos de Italia, Irán y Corea del Sur, y en cuya situación se encontraría España una semana después. Adhanom llamó entonces a todos los países a concentrarse en la contención del virus. En España se había identificado hasta entonces tan solo 3 casos, ninguno de los cuales ya estaba activo. Y vale que en España ya no había ningún caso activo en el 28 de febrero, pero si está habiendo un virus con potencial de pandemia en todo el mundo e Italia lo está sufriendo, estamos al lado de Italia, pues hombre, alguna medida se podría haber tomado, aunque solo fuera preventiva. El 28 de febrero, poco tiempo después, la OMS eleva muy alto el riesgo de coronavirus. El portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, alertó de que el brote del nuevo coronavirus se estaba agravando y elevó su riesgo de propagación a muy alto. En una rueda de prensa ofrecida desde la sede de la OMS en Ginebra, Lindmeier indicó que el coronavirus estaba alcanzando a varios países. Si no a todos los del mundo, es algo que estamos observando y advirtiendo desde hace bastante tiempo. El número de casos identificados en España se había elevado entonces a 31. Entonces, el 24 de febrero, ha habido 3 casos en España y los 3 ya estaban curados. El 28 de febrero, 4 días después, tenemos 31 casos en España. O sea, ¿soy yo el único que ve hay algo preocupante, que está viendo una relación exponencial en el número de contagios? Si me están advirtiendo de que tiene potencial de pandemia, que el riesgo está siendo elevado a muy alto y en cuestión de 4 días tengo a 31 infectados más, no sé vosotros, pero creo que el gobierno tendría que haber tomado medidas. El 2 de marzo, la Unión Europea aconseja medidas estrictas de distanciamiento social. El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, una agencia de la Unión Europea, publicó una evaluación sobre la situación de la epidemia en la que consideraba el riesgo de infección por COVID-19 entre moderado y alto para los ciudadanos europeos. El documento incluye una recomendación de medidas más estrictas de distanciamiento social y entre ellas hace una mención concreta, no tácita ni indirecta, concreta,
a la suspensión de reuniones masivas y al cierre de colegios y centros de trabajo para interrumpir las cadenas de transmisión. Además, el organismo europeo aconsejaba a los estados abastecerse de equipos de protección individual, los famosos EPIs, adecuados para los trabajadores sanitarios, que más adelante veremos cómo eso tampoco ha ocurrido, y la aplicación rigurosa de medidas de prevención de infecciones. Ese mismo día, el 2 de marzo, España alcanzó los 112 contagios identificados. Es considerado como el primer día de la epidemia. Entonces, con esto queda claro que la Unión Europea recomendó de forma concreta que tendrían que haberse suspendido eventos multitudinarios y concentraciones masivas. Y no se hizo. No se hizo por un interés claramente partidista, por un interés claramente ideológico. El artículo de 20 minutos terminaría diciendo: el 11 de marzo la OMS eleva el brote de coronavirus a pandemia global. Así lo expresó el director general de la OMS, Adhanom, tras subrayar que ese día había ya más de 118.000 casos de coronavirus en 114 países y el número de muertes era de 4.291 personas. Podemos esperar que el número de casos, de decesos y de países afectados aumente en los próximos días y semanas, agregó. Además, lanzó una advertencia importante a nivel global. Esta pandemia no es solo una crisis de salud pública, afecta a todos los sectores y todos los gobiernos y sociedades deben involucrarse en la lucha. Un día después, el gobierno anunciaría las primeras medidas. Había ya casi 3.000 contagios identificados y 84 personas habían perdido la vida. Y es que algo que creo que la gente no entiende es que a los políticos se les paga para que gestionen este tipo de cosas. Es decir, si el 2 de marzo se hubiese puesto la cuarentena como recomendaba la Unión Europea, a lo mejor muchos les hubiesen llamado alarmistas, es probable, pero es que un político está para hacer las cosas que tiene que hacer, no las que más le convienen. Y a lo mejor en aquel entonces le hubieran llamado alarmista, pero ahora le estamos llamando asesino, no sé qué hubiera preferido. Entonces sí, se podía haber evitado, pero no quisieron por no ser tildados de alarmistas, por no cancelar el 8M, porque forma parte integral de su agenda política. Y ahora vamos a ver cuán caro ha salido ignorar todos aquellos avisos. Hace unas pocas semanas ha salido un artículo de la Universidad de Oviedo titulado de la siguiente manera: ¿Cómo de efectiva ha sido la cuarentena española para combatir el COVID-19? Un análisis espacial de la propagación del coronavirus a través de las provincias, por Luis Orea e Inmaculada Álvarez. Lo que los autores hacen a lo largo de este artículo es plantear tres escenarios. Uno de ellos sería el actual, el que estamos teniendo, que sería cuando se implementó la cuarentena el 14 de marzo, y luego otros dos teóricos que no se han llegado a producir, pero que corresponderían uno a una mejor situación y otro a otra peor situación. El que sería una mejor situación que la actual sería si se hubiera implementado la cuarentena antes, y evidentemente el que corresponde a una situación peor es que no se hubiera implementado la cuarentena. Por ejemplo, vemos en estos tres mapas de España el impacto que hubiera tenido el virus en número de contagiados en función de los tres escenarios que he comentado al principio: sin cuarentena, con cuarentena el 14 de marzo o con cuarentena el 7 de marzo. Las diferencias son bastante significativas, pero sí que es verdad que así a simple vista tampoco queda muy claro ni podemos llevar una cuenta bastante clara. Vamos a verlo con números. Tengo que mencionar que los datos utilizados para este artículo tienen fecha máxima del 4 de abril. O sea, el 4 de abril el número que hubo real de contagiados fue de 126.859. Lo que he hecho para este vídeo ha sido quitar los datos del supuesto, del escenario en el que no se hubiera puesto cuarentena, porque bueno, son tan desmesuradamente grandes que no tenía mucho sentido ponerlos. Los he citado porque luego en las conclusiones sí que van a hacer referencia a la ausencia de cuarentena y quería que lo supierais, pero lo que son en estos gráficos tampoco son muy necesarios. Suponiendo que iba a haber cuarentena sí o sí, ahora toca ver cuál hubiera sido la mejor cuarentena posible. Bueno, pues como os decía, aquí están los dos supuestos en el que la cuarentena se ha puesto el 14 de marzo con el color rojo y si la cuarentena se hubiese puesto el 7 de marzo en color azul verdoso. Se puede ver entonces en estos puntos que cuanto más se alejen a la derecha, mayor va a ser el número de contagiados. Y se puede comprobar cómo en todas las provincias de la península ibérica, en todas, el punto azul está por debajo del punto rojo. El caso más llamativo, sin duda, es las dos grandes ciudades, Madrid y Cataluña, y vemos como en el caso de Madrid se habría reducido el número de contagiados en torno a unas 20.000 personas, y en el caso de Cataluña nos hubiéramos encontrado con un descenso del número de contagiados de más de 14.000 personas. En este otro gráfico lo que podemos comprobar es la suma de el número de contagiados según el tipo de escenario. En el caso real, con una cuarentena puesta el 14 de marzo, el número de contagiados asciende, como decíamos antes, a 126.859. Y en el escenario de la cuarentena impuesta el 7 de marzo,
el número de contagiados hubiese ascendido a 47.766 personas. Esto supone una reducción del 62,3% de los casos. Por tanto, con los datos aportados por las estimaciones que han hecho los autores, en las conclusiones leemos lo siguiente. Si la cuarentena se hubiese adelantado al 7 de marzo, el número de casos de coronavirus se hubiese reducido en un 62,3% en la península ibérica. Cogiendo los dos casos del análisis, la cuarentena implementada el 7 de marzo ha reducido el número de casos potenciales de COVID en un 92,3%. Como la cuarentena se ha implementado el 14 de marzo y ha reducido el número potencial de casos en un 79,5%, el número de casos de coronavirus podría haberse reducido un 12,8% adicional de haberse implementado la cuarentena el 7 de marzo. Es decir, de los 490.884 potenciales infectados que se hubiesen producido de no haber habido confinamiento alguno, poner la cuarentena el 14 de marzo hubiese supuesto un total de infectados de unos 126.859, un 79,5% menos. Pero es que, de haberla puesto el 7 de marzo, se hubiesen producido solo 47.766. Y teniendo en cuenta que la tasa de mortalidad del coronavirus en España está siendo en torno al 9,49%, supondría que en vez de haber fallecido a fecha de 4 de abril unas 12.047 personas, habrían fallecido 4.536 personas. Esta reducción podría haber prevenido el colapso de varios hospitales en España porque el número de casos habría descendido a 47.766 en el 4 de abril, que es 2,5 veces menor que 126.859, que es el número de casos reportados del conjunto de provincias analizadas en este artículo. Esto lo que viene a decir es que con el número de muertos que ha habido, con un sistema sanitario colapsado por el número tan grande de personas que han necesitado atención médica, han muerto casi el 10% de los contagiados. Pero si se hubiesen tomado medidas mucho antes, el número de infectados hubiese sido mucho menor y seguramente el sistema sanitario no hubiese colapsado, por lo que de todos los contagiados, de esos 47.766, se hubiesen podido salvar más. Entonces no es solo que se hubiesen salvado 7.500 vidas, es que se podrían haber salvado bastantes más porque el sistema sanitario no hubiese estado tan sumamente colapsado. Entonces creo firmemente que la gestión podría haber sido muchísimo mejor, se avisó con tiempo de antelación más que suficiente y voluntariamente se decidió no hacer nada. Y eso está costando la vida a muchísimas personas. Y de entre ellos sanitarios que no tienen recursos para poder prestar el servicio necesario con todas las garantías. Prueba de ello es la queja que han interpuesto ante la OMS el sindicato de enfermería. SATSE denuncia ante la OMS la tardía actuación del gobierno. En un informe presentado a la Organización Mundial de la Salud, el sindicato de enfermería advierte de la negligente actuación del Ejecutivo español. SATSE acusa al gobierno de rebajar a la mínima expresión las medidas de protección para esconder su tardía actuación en la adquisición de material de protección. Entonces no, yo no compro ningún discurso que están dando ahora todos los medios de desinformación. Yo lo que tengo claro es que se avisó con tiempo más que suficiente, se podía haber evitado, se han perdido innecesariamente más de 7.500 vidas y seguimos a la cabeza en muertes por millón de habitantes. Así que la próxima vez que veáis en televisión emotivas historias sobre ancianos abandonando la UCI o de infectados que se han recuperado y que están volviendo a sus casas, no os olvidéis de todas aquellas personas que han muerto, que no han tenido esa suerte de volver a sus casas y que se podían haber evitado. Así que nada, si este vídeo os ha resultado útil, pues dadle al like, compartir con vuestros conocidos, para que todo el mundo sepa que este gobierno ha sido negligente y que más del 60% de las muertes que estamos teniendo se podían haber evitado. Así que haced que esto llegue porque no creo que salgan los medios de manipulación. Mucho ánimo en esta cuarentena, ya queda poco, y espero que cuando todo esto pase no olvidemos pedir responsabilidades.